el segundo templo, el templo que por medio del profeta Ageo se reconstruyó, que fue el segundo, y él mismo profetizó por medio de palabra del Señor la reconstrucción del tercer templo, que dice que la gloria postrera será mejor que la primera. Entonces, que vamos a leer en este momento Ageo capítulo 1, vamos a leer del 1 al 14, pero solo vamos a leer los primeros 3 versículos. Y dice la palabra del Señor, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo aún, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Pueden sentarse, hermanos. Creo que cada uno de los que estamos aquí, hermanos, estamos por la misericordia de Dios. Y no es porque nosotros querramos estar aquí o porque no querramos, sino porque Dios así lo ha querido. A cada uno de los que están acá, a cada uno, sea joven, sea adulto, el Señor ha querido que cada uno de los que estemos en este momento estemos aquí, pero por su misericordia. Y yo sé que muchos quizás todos, siempre buscamos del Señor una bendición, y eso es normal. ¿Cuántos quieren una bendición del Señor o buscan una bendición del Señor? Siempre, hermanos, buscamos una bendición. A veces puede ser de que cuantitativamente sea pequeña, pero a veces puede ser de que sea una bendición grande. A veces quizás solo queremos que el Señor nos dé para el alquiler de la casa, o simplemente queremos que el Señor nos provea para pagar los recibos, o que el Señor nos provea para siempre darle a los hijos para que vayan al colegio, a la universidad, que nunca les falte esa cuota, etc. Pero hay otros que tal vez pueda ser de que no piden esas cosas tal vez que son como necesarias. Hay otros que pedimos otras cosas aún más grandes. Quizás algunos de los que están aquí, alguna vez les ha ocurrido que quieren tener un negocio grande, un negocio próspero. Otros quizás se les ha ocurrido que quieren tener un trabajo, estar en un nivel de jefatura, de gerencia, ya no ser el que está en una oficina o no ser un operario, sino que ya tener un nivel más alto, jerárquico. Y entonces comenzamos nosotros a ver qué es lo que nosotros queremos de parte del Señor. Siempre buscamos una bendición todos los días, y estoy más que seguro de que muchos de los que están aquí están orando constantemente todos los días por esa bendición. Yo soy uno de los que siempre estoy orando por una bendición del Señor, y no solamente una, yo siempre pido por muchas bendiciones del Señor, y a cada uno de los que estamos aquí nos pasa eso. Y a veces, hermanos, sucede que el Señor nos hace esperar. El Señor hace esperar a sus hijos para darles esa bendición. Pero a veces, hermanos, el Señor no es que nos haga esperar. A veces es que la bendición está retenida. Yo no sé si usted comprende esas dos partes, que a veces uno se da cuenta de que en algún momento que alguna bendición no ha llegado a nuestra vida, porque el Señor dice: esperemos el Señor. Y de eso nosotros siempre escuchamos constantemente, de que tenemos que esperar en el Señor. ¿Cuántos están esperando en el Señor? Amén. Pero a veces, hermanos, no es que estemos esperando en el Señor o que el Señor nos haga esperar. A veces es que la bendición está retenida. Y no es que estemos esperando, simplemente está retenida por algo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida, ya sea en familiar o personal, y que eso está causando, hermanos, que esa bendición no llegue a nuestra vida. No sé si en esta tarde usted
se mete en esos dos figuras. Una cosa es esperar en el Señor y la otra es que hay una bendición retenida. Y en esta tarde, hermanos, es quizás un poco más bonito esperar en el Señor a que haya una bendición retenida. Porque cuando uno dice, bueno, ni modo, esperemos en el Señor. Pero cuando hay una bendición retenida, hermanos, uno dice, y por esto era que no me venía la bendición. Sí soy cabezón. Por esto era que no me venía la bendición. Y de esto es lo que vamos a hablar por medio de esta palabra en Ageo. Y por eso le hemos puesto a esta pequeña meditación, bendiciones retenidas. Y me he dado cuenta, hermanos, porque a mí quizás en estos momentos puede ser de que me esté pasando o me ha pasado anteriormente, de que la bendición no llega porque está retenida. Y quizás probablemente a ustedes en este momento también les esté pasando. Y hoy vamos a ver por medio del profeta Ageo que la bendición no llega a nuestra vida. Primero, porque quizás en algún momento, hermanos, estamos distraídos. Y esto aplica, hermano, tanto para jóvenes, para adultos, para todos. Todos los que entendemos la palabra del Señor, aplica esta parte. Que a veces no llega lo que nosotros queremos de parte de Dios porque estamos distraídos, estamos ocupados en otras cosas. Y miren lo que dice en Ageo 1, versículo 2. Dice, miren, oigan lo que dice. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Hermano, en ese momento el pueblo decía, estamos tranquilos, no ha llegado el tiempo de que el templo sea reedificado. Estaban cómodos en ese momento. Ellos estaban tranquilos en sus casas, tenían lo necesario, estaban viviendo tranquilamente, cómodamente, y no anhelaban algo más, no anhelaban otra cosa más. Y quizás a nosotros nos pasa lo mismo en alguna ocasión, hermano, en la que estamos tranquilos, tenemos lo necesario, tenemos la comida, la bebida, venimos a la iglesia con dinero en la bolsa, unos $5, no sé, $6, venimos a veces en vehículo o traemos para comprar allá mangoneadas, para comprar panes, invitamos al amigo, tranquilo. Y estamos ahí un poco distraídos. Y así estaba en este momento el pueblo del Señor. Ellos estaban cómodos, estaban distraídos, estaban tranquilos en sus casas. Y dice el Señor, y ellos los observaban. Pero Él, cuando llegó el momento, Él en su corazón, el Señor decidió que ya era el tiempo de reconstruir el templo. Pero Él en su corazón, el Señor esperaba que también el templo tuviera ese deseo. Y tuviera ese deseo, hermanos, de decir, hay que reconstruir el templo. Hay que comenzar ya. Veamos qué hacemos. Vamos a hablar con el gobernador. Vamos a hablar con los encargados. Metamos cartas, metamos solicitudes, metamos algo. Hay que hacer algo para que se comience a reconstruir el templo. Hermanos, a veces igual nos pasa a nosotros que a veces queremos algo que depende de otra persona, pero no nos movemos. No comenzamos a decir, bueno, vamos a insistirle. Bueno, vamos a este lugar, vamos a la casa de esta persona y digámosle que venimos a pedir que actúe ya. Vamos a esta empresa y vamos a este lugar y vamos a meter este currículum y llegamos a ese lugar y digámosle al jefe o a la recepcionista que por favor se lo dé el jefe y que si no están buscando a alguien, pues que no importa, pero yo voy a dejar mi currículum. Y así, hermanos, eso casi pocas personas lo hacen. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han andado buscando un trabajo y han decidido ir a un lugar sin que estén pidiendo una plaza y llegan a ese lugar y le dicen, yo aquí quiero trabajar. Es poco las personas que lo hacen. Pero eso es lo que el Señor busca de nosotros, que nosotros actuemos en fe y comencemos a movilizarnos y comencemos a decir, esto quiero para mí. Y quiero traerles esto
hace unos meses nosotros estamos pidiendo al Señor por una casa propia, y nos está costando bastante, pero probablemente pueda ser que también esa bendición esté retenida por algo que nosotros no estamos haciendo bien. Pero les quiero decir algo, que una vez vimos una casa y fuimos a ese lugar y llegamos a ese lugar, y cuando vimos la casa dijeron que la estaban vendiendo, pero cuando nos dijeron el precio era inaccesible para nosotros, pero nos gustó la casa. Entonces yo le dije a mi esposa, tenemos que actuar, tenemos que hacer algo. Y no es que ya la hemos recibido, porque creemos que por fe vamos a recibirla. Pero nosotros hicimos algo que a lo mejor pueda que sea una locura lo que voy a decir, pero sin embargo está en la Biblia. ¿Cuántos han escuchado la palabra que dice: todo lo que pisare la planta de tus pies será vuestro? Y entonces, hermanos, nosotros lo que hicimos, y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Le dije: quitémonos los zapatos y los calcetines. Y así hicimos, hermano. A ella no le costó porque no andaba calcetines, pero yo me quité los zapatos y los calcetines. Y la Biblia dice que todo lo que pisare la planta de tus pies, y no la planta de los zapatos, sino que la planta de los pies. Y entonces nos quitamos eso y comenzamos a orar por ese lugar. Comenzamos a orar. Y yo creo en fe que el Señor le va a agradar eso, hermano. El Señor le ha agradado o le va a agradar eso que nosotros hicimos. Pero también, hermanos, puede ser de que aún no ha llegado esa bendición porque está retenida. Y eso es lo que también quiero transmitirles a ustedes en esta tarde, que probablemente algo que usted esté pidiendo en esta tarde no ha llegado, no es porque el Señor esté diciéndoles, espera, ya va a suceder el tiempo, sino que es por algo que haya en sus casas o personal que al Señor no le agrada, y entonces esa bendición está retenida. Y dice aquí en el libro de Ageo, dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Hermanos, el pueblo estaba tranquilo y decía, estamos tranquilos, no hay prisa, no ha llegado el tiempo. Ya va a haber momento en el que suceda todo esto. Pero el Señor dice, un poquito más adelante, en el versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Hermanos, este pueblo en ese momento, todas sus casas donde ellos estaba, dice, artesonada. ¿Sabe qué significa artesonada? Significa que su techo estaba decorado. Eran casas decoradas, casas lujosas, o casas que las cuidaban, pero le estaban dedicando tanto tiempo a sus casas que la casa del Señor estaba desierta. Y aquí en la palabra del Señor, el Señor nos dice de que tenemos que examinar qué es lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos, porque probablemente estamos adornando otras cosas que son muy meramente materiales, pero la casa del Señor, y no hablo físicamente, ¿verdad? Sino que también el templo. ¿Cuál es el templo del Señor? El templo y morada del Espíritu Santo. Somos nosotros, hermano. Probablemente estamos decorando las casas materiales, estamos decorando lo material, pero nuestro templo está desierto. Nuestro templo, hermanos, está tirado, está sucio, no lo hemos barrido, está ahí tirado, descuidado, abandonado, o de repente de vez en cuando lo limpiamos. Y eso le dice el Señor a este pueblo.
Sus casas, les dicen, están bien adornadas. Sus casas, sus techos son de madera, están bien pulidos, están bien brillantes, lo han decorado, los han pintado tan bonitos. Pero mi casa está desierta. Mi casa está desierta. Y el día de ayer, hermanos, venía yo aquí a ayudar a los hermanos que estaban arreglando unas cosas de la electricidad. Y me di cuenta de que realmente, hermanos, aquí en la casa del Señor se necesita tanto trabajo. Y entonces me di cuenta yo de que hace mucho tiempo que yo no venía a ayudar en algunas cosas, solo de vez en cuando vengo a ayudar en algunas cosas. Y entonces, esta palabra del Señor, cuando la leí, me acordé de lo que hice ayer y dije, realmente el Señor tiene razón. La casa del Señor la hemos descuidado. Y ahí se habló físicamente. Ahí se habló físicamente. Cada uno de nosotros, hermanos, cuando nos congregamos en este lugar, algo debemos de aportar físicamente o con nuestras fuerzas o con nuestro tiempo. Algo debemos aportar. Y ahí me di cuenta, hermanos, de que sí nos costó poner unos cables de aquí para allá. Nos llenamos por ahí arriba, quizás pasan un montón de ratas, nos llenamos de cosas, gran picazón que llevaba después. Y me di cuenta de que hace mucho tiempo no lo hacía. Y me di cuenta de que sí, la casa del Señor hay mucha necesidad. Imagínense ustedes en la casa del Señor algo que es físicamente y que habemos muchas personas y hay necesidad, más aún en nosotros mismos, hermanos, que solamente somos uno. Hay mucha más necesidad en nosotros, en cuidar nuestro templo. ¿Cuántos quieren cuidar su templo en esta tarde? Creo que todos queremos cuidar nuestro templo, hermanos. Y quizás esa es otra de las razones, hermanos, por la que la bendición está retenida y que no llega. Porque estamos descuidando nuestro templo y morada del Espíritu Santo. Y eso es lo que dice el profeta Ageo. Cuidado con eso que estamos, con lo que tenemos. Cuidado con estar decorando cosas materiales. Hermanos, otra de las cosas que también impide muchas veces o retiene la bendición es lo que tenemos en nuestras casas. ¿Qué es lo que tenemos en nuestras casas? Y recuerdo hace mucho tiempo que a mí me gustaba o todavía me gusta el programa de Goku. ¿Quiénes han visto a Goku? Un programa que quizás los mayores tal vez no lo han visto, pero la mayoría sí lo han visto. Y a mí me gustaba dibujar a Goku. Y todos saben cómo es que tiene el pelo así para todos lados. Y entonces yo los pegaba en la pared. No los pegaba en un cancel. ¿Quién sabe qué es un cancel? Los jóvenes, un cancel es como una división con capas, con capas o con algunas tiras o tablas, y que no llega hasta el techo, sino que llega hasta como por aquí, ¿va? Para que no se vea al otro lado. Y yo los pegaba ahí y mi abuelita me decía, otra vez ya vas pegando ese animal con cachos, me decía. Y entonces ahora lo traigo yo a recuerdo, pero ella lo relacionaba a que ese dibujo, esa caricatura, lo relacionaba a que era algo diabólico, y en cierta manera sí, y lo relacionaba a algo diabólico, pero ella, aunque no era cristiana, pero ella, ¿por qué andas pegando ese animal con cachos?, me decía. Y entonces, pero yo lo quitaba y lo que hacía es que lo vendía mejor, lo daba a 50 centavos de colón en ese momento, y volvía a hacer otro. Y ahora, hermanos, puede ser de que en nuestras casas no tengamos tal vez a Goku o que parezca un animal con cachos. Quizás tenemos otra cosa que al Señor no le agrada. Quizás tenemos otras cosas ahí metiditas, tal vez no necesariamente los padres, sino que quizás los hijos tienen algo por allá escondido debajo de la cama que al Señor no le agrada.
Pero como estamos en la misma familia, lo que tienen los hijos, ¿a quién le afecta? A los padres, porque estamos en la misma familia. Entonces hay algo, hermano, dentro de nuestra casa que probablemente está reteniendo la bendición que cada uno de nosotros le estamos pidiendo al Señor. Y un día escuchaba a un hombre predicar hace mucho tiempo, y ese hombre decía que cuando él estaba joven, a él le gustaban los dragones. Él era un hombre predicador de la palabra, un teólogo. Él andaba predicando, era conferencista, andaba predicando por muchos lugares, pero a él le gustaban los dragones de China. Y entonces él una vez fue allá a ese lugar y compró unos cuadros donde estaban unos dragones. Y vino él y le gustaron los dragones, se veían bien decorados, bien bonitos, bien coloridos. Eran pinturas bien hermosas que cuando se pegaban en la pared se veía bien llamativo todo. Y entonces él vino y compró los cuadros y vino y los trajo a su casa y los pegó. Pero cuando los pegó, él comenzó a sentir que en su casa había algo anormal. Él comenzó a sentir en su casa que realmente algo estaba pasando que no estaba normal. Habían muchas peleas. Él tenía su bendición, lo que normalmente tenemos todos, comida, el alquiler de la casa, todo estaba accesible, pero no pasaban de ahí, no pasaban de eso. Ellos querían algo más, ellos querían algo más grande en el que ellos dijeran, realmente Dios se ha glorificado en esta familia, pero no sucedía, hermanos. Solo era lo necesario, no sucedía. Entonces vino él y comenzó a analizar, como lo dice aquí en el versículo, vea lo que dice en el versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y entonces él comenzó a analizar su casa y comenzó a investigar. Y se dio cuenta que los dragones, ¿qué significa dragón en la Biblia, hermanos? Significa Satanás, el enemigo, es una figura de él. Y entonces él se dio cuenta de que lo que él tenía en su casa, que aparentemente no era dañino, no era que él le rindiera culto o que él se arrodillara ante él, le pusiera vela, él no hacía nada de eso, simplemente los tenía ahí para decorar su casa. Pero cuando él los quitó y los tiró a la basura, entonces vino, después de eso que él hizo, vino lo que él estaba pidiendo. Esas bendiciones aún más grandes de lo que él tenía en ese momento. Y entonces él descubrió de lo que él tenía en su casa, estaba reteniendo esa bendición. Yo no sé cuántos se ubican en ese escenario. No sé cuántos en esta tarde ya comenzaron a analizar y van a ir a comenzar a darle vuelta a la cama de sus hijos para ver qué tienen. O no sé si van a buscar en las paredes a ver qué tienen. Porque algo podemos tener que está reteniendo nuestra bendición. Y en otra ocasión, hermanos, eso sí me pasó a mí. Cuando nació mi hijo, entonces en ese momento, él tenía menos de un mes. Y yo sé que es normal que los niños se pongan estíticos, ¿verdad? Que no hacen pupú, se les hace bien grande el estómago, pasan un día, 2 días, 3 días. Y cualquiera dice, es normal eso, ¿verdad? Es normal. Pero yo noté que lo que con él estaba pasando realmente no era normal. No era normal. Y entonces, porque no era normal, cuando él nació, o mucho antes, le habían regalado una pulserita de oro. Una pulserita de oro y que era color roja, de los que les ponen a los niños, ¿sí? Para que no les hagan no sé qué enfermedad. Entonces, y a veces he visto muchos niños aquí en la iglesia con esa pulserita de oro. No de oro, sino que simplemente roja. Y yo digo, lo que han hecho, no creerle a Dios. Y así nos pasó a nosotros.
Y se la pusimos porque se la regalaron y no queríamos hacer sentir mal a la persona y era de oro. Entonces, y le quedaba bien bonita, ¿va? Y se la pusimos. Pero él se comenzó a poner estítico, pasó 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días y él no podía hacer pupú. Y entonces, hermanos, nosotros nos dimos cuenta que se salía de lo normal, algo estaba sucediendo, que nada le caía bien, nada de lo que le habíamos dado. Le poníamos de todo y no le caía bien. Entonces nosotros nos comenzamos y decimos, aquí hay algo anormal, aquí no es así por así esto no es normal. Y entonces yo le dije a mi esposa en ese momento, ¿sabes qué? Le digo, yo creo que esa pulsera, ese es el problema que está causando. Hagamos algo, le dije, oremos al Señor en este momento, y si en media hora, o si, no sé si le dije media hora, o no sé si le dije tiempo, pero si inmediatamente nosotros queríamos que realmente el Señor nos confirmara, porque queríamos estar seguros, por eso se los estoy diciendo, porque no es algo que me lo estoy inventando. Queríamos estar seguros que realmente ese era el problema, que no era algo que a los niños les pasa normal. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Se la voy a quitar y la voy a tirar a la basura. No la vamos a vender porque como era de oro, ni la vamos a hacer anillo ni nada de eso. La vamos a botar a la basura. Y si el niño comienza a hacer pupú, entonces es porque el Señor estaba celoso de lo que nosotros estábamos haciendo. Y hermanos, si comenzamos a orar, oramos unos 15 minutos y después de que oramos o mientras estábamos orando, agarramos la mano del niño y le quitamos la pulsera y le tiramos a la basura. Y aquí está el Espíritu Santo, que a menos de 30 minutos el niño comenzó a hacer pupú. Era porque algo estaba en él que al Señor no le agradaba. Y por eso la bendición no estaba llegando. El Señor estaba reteniendo eso porque algo estaba sucediendo en nuestra casa, en nuestra familia. Yo no sé, hermanos, si en esta tarde usted ya se visualizó o ya examinó, como lo dice la palabra del Señor, examinad vuestros caminos, examinarlos, cada uno de nosotros. Y ya va a ver que el Señor lo dice 2 veces. Y si el Señor lo dice 2 veces es porque a Él le interesa que cada uno de los que estamos aquí examinemos nuestros caminos. De que algo, hermanos, tenemos en nuestra casa que está impidiendo la bendición del Señor. Y miren lo que dice en Ageo, vamos a leer otra vez el Ageo capítulo 1, versículo del 5 al 7. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y mire lo que dice, sembráis mucho y recogéis poco, y no os sacáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. 2 veces dice el Señor, meditad sobre vuestros caminos. Yo no sé cuántos en esta tarde van a meditar en vuestros caminos. Quizás algunos lo van a hacer, otros no. Pero esta palabra es para los que estamos aquí, los que estamos escuchando. Y es para mí también, para cada uno de los que estamos aquí o el que la quiera tomar. Esa palabra es para el que la quiere tomar, meditar en vuestros caminos, y el Señor lo insiste en 2 veces, porque algo, el Señor está observando en nosotros que algo está sucediendo que al Señor no le agrada. Yo sé que a veces algunas cosas que a veces uno dice, eso no puede ser así, no puede suceder. Incluso, hermano, cuando estamos aquí, podemos estar haciendo cosas que al Señor no le agrada. Y por eso el Señor no nos bendice. Porque incluso dentro de la iglesia podemos estar haciendo cosas que al Señor no le agrada. Y les voy a contar algo. Y eso me sucedió a mí. Probablemente no les voy a decir de que a ustedes les va a suceder, ni que tampoco está en la Biblia. Porque no está en la Biblia eso que me sucedió. Pero les voy a contar
cómo es el trato del Señor conmigo. Y es que yo estando allá atrás en la computadora sirviéndole al Señor, en un momento se me ocurrió estar revisando cosas del trabajo y estaba sirviendo al Señor. Y entonces yo dije, ¿qué estoy haciendo en este momento? Y reaccioné, ¿qué estoy haciendo? Y de repente, hermano, se me apareció en mi brazo un gusano negro. Y entonces yo dije, dejo esto, reprendo en el nombre de Jesús, lo maté y seguí en mi servicio al Señor. Pero ese es el trato conmigo, porque el Señor no le agrada cuando le estoy sirviendo al Señor que yo esté en otra cosa, que yo esté haciendo algo que al Señor no le agrada. Y probablemente, hermanos, tal vez no les pase eso que me pasó a mí. Probablemente hay algo más, hay algo diferente que a ustedes les puede pasar, pero ustedes van a examinar que lo que estén haciendo o lo que está sucediendo en sus familias, hermanos, no les agrada al Señor, no le agrada. Pero para eso el Señor trae su palabra, para que nosotros reaccionemos y volvamos otra vez a estar firmes en el camino del Señor, que limpiemos lo que está mal y que volvamos nuevamente a estar bien delante de los ojos del Señor y comenzar, porque el Señor si nos avisa el Señor, hermanos, es porque nos ama. ¿Cuántos se sienten amados por el Señor? Si nos avisa el Señor es porque nos ama y el Señor le ama a cada uno de ustedes. Y por eso quise que los hermanos cantaran esa alabanza, la bendición, porque el Señor quiere a cada uno de nosotros que realmente seamos bendecidos. ¿Cree usted que al Señor le va a gustar que nosotros estemos ahí, andar todos tristes, o vengamos a la casa del Señor sin pasaje, o vengamos en carro pero con un poquito de gasolina? ¿O cree usted que al Señor le va a agradar que vengamos acá, que vayamos a comprar, que tengamos solo para comprar ropa usada y no podamos tener la capacidad para comprar una camisa nueva, aunque sea de $10, pero que sea nueva? Hermanos, hay algo en nosotros que podemos estar haciendo mal en nuestra vida, pero el Señor nos ama tanto que nos avisa a tiempo y también fuera de tiempo, para que nosotros realmente recibamos del Señor lo que nosotros le estamos pidiendo a Él. Y que lo que sea, hermanos, sea cosa pequeña o cosa grande, y si es cosa grande, mejor, hermano, porque el Señor le agrada la fe de cada uno de nosotros, hermano, porque cuando nosotros creemos en algo grande, entonces le estamos diciendo al Señor, Señor, yo tengo fe de que tú lo vas a hacer, aunque parece imposible, pero yo tengo fe que tú vas a hacer eso grande en mí. Porque es diferente que nosotros le digamos al Señor, Señor, regálame hoy esta tarde solo para el pasaje de irme para la casa. Sí, y viene algún hermano y le regala, mira, aquí está $1 porque el Señor me puso en el corazón que se lo diera, así, y entonces esa es fe. Pero cuando nosotros le decimos, Señor, regálame $1 para irme para el pasaje y también regálame para todo el mes, entonces esa es una fe aún más grande, y eso le agrada al Señor, hermano. Yo no sé cuántos en esta tarde van a seguir clamando al Señor lo que están clamando, pero aún más para agradar al Señor, con fe. Ahora bien, el Señor sabe si lo va a dar o no, pero nosotros vamos a seguir clamando hasta que el Señor nos diga un sí o que nos diga un no. Pero si el Señor no nos contesta, el Señor siempre va a escuchar, porque dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Entonces Él siempre va a escuchar, pero también Él siempre va a responder. Y en ese versículo no dice si va a ser un sí o un no, pero de que va a responder, lo va a hacer. Entonces nosotros, como hijos de Dios, vamos a seguir clamando al Señor hasta que Él diga un sí o un no. ¿Cuántos quieren seguir clamando al Señor hasta que Él responda? El Señor lo va a hacer, hermanos. El Señor va a responder. El Señor va a responder. Y como les decía nuevamente, quizás no sea un esperar en Dios, sino que simplemente es limpiar lo que tenemos en nosotros o nuestra familia
para que esa bendición llegue. Y ya casi finalizamos, y dice acá en el versículo, vamos a seguir en el 1:8 y vamos a leer del 8 al 14, porque ya se nos llegó la hora, casi. Y despertó Jehová el espíritu, en el 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis muchos y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y ahora ve que no es algo que yo me invento, sino que dice la palabra. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y amé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y mire lo que dice el 12, y ahí ponga usted su nombre, hermanos, ponga ahí su nombre. Y oyó, ya no diga Zorobabel, usted menciona su nombre, así como yo voy a mencionar el mío. Y oyó Danfri, y usted diga su nombre, y oyó, y menciona su nombre, y dice, y oyó Zorobabel. Zorobabel era el sumo sacerdote en ese momento, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, Josué era el sumo sacerdote, Zorobabel era el gobernador como sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel y gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Cuántos entendidos hay en esta tarde? ¿Cuántos Zorobabeles hay en esta tarde? No tenga miedo, diga amén. Zorobabel era el gobernador, el que escuchó la palabra del Señor y dijo, yo la escucho, voy a comenzar. Y él comenzó, hermanos, a moverse, a movilizarse, porque había escuchado la voz de Dios en que le estaba diciendo, es tiempo de reconstruir el templo, es tiempo de comenzar a limpiar el terreno, es tiempo de comenzar a buscar la madera, es tiempo de buscar a ver los materiales que vamos a utilizar para la decoración. Es tiempo ahora, hermanos, así como en esta tarde el Señor nos habla, es tiempo que cada uno de nosotros, hermanos, comencemos a reedificar nuestro templo para que el Señor se glorifique en nuestras vidas. ¿Cuántos creen esa palabra del Señor? El Señor se va a glorificar en nuestra vida porque nosotros vamos a tomar la decisión de que limpiar nuestro templo, limpiar nuestra casa, limpiar lo que esté dañando nuestra familia, nuestros hijos. Y los hijos también van a decir, van a actuar y van a comenzar a decir, realmente tengo que dejar todo lo que está dañando, no solo a mí, sino que está dañando también a mis padres, está dañando también a mis hermanos, está dañando a todos los que viven en mi casa. Todo lo que estoy haciendo está dañando, pero desde ahora yo me limpio para glorificar el nombre de Dios. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor